bienvenidos a la Mesa de El 10, un nuevo programa donde vas a poder conversar con nosotros, interactuar sobre el tema de la actualidad del fútbol peruano internacional, el mundial que ya se viene, que faltan muy pocos días, donde van a haber partidos todos los días y además muchísimos a diferente horario, un mundial atípico nuevo que lo vas a poder vivir aquí junto a nosotros. El día de hoy voy a presentar a mis compañeros para que ustedes los vayan conociendo. Primero vamos a ir con Rubén Marrufo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Olenka? El gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo aquí en la mesa del 10. Me pongo a pensar, y bueno, ya los años no pasan en vano, ¿no? Va a ser el 13º mundial que voy a poder apreciar, así que ya son bastantes. Son bastantes. Y digamos, las... parafraseando con Calamaro, soy de la quinta que vio el Mundial 78. Ahí empecé a ver los mundiales. Hay un montón de qué hablar de todos los mundiales que ya has visto. Y vamos a presentar también a Jorge Moreno. ¿Cómo estás? Hola Olenka, ¿cómo estás? Hola Rubén. Y bueno, sí, con la expectativa pues de ver un nuevo mundial, que ya estamos acostumbrados a ver mundiales sin Perú, pero bueno, es lo que nos toca. Y bueno, esperar qué es lo que pasa, con la ilusión siempre de ver un buen fútbol, de ver a las estrellas en acción, ¿no? Sí, más que todo eso, ¿no? Porque los mundiales sirven para ver jugadores que van a hacer revelación, goles históricos, para que se rompan récords y todo. Pero, gente, de verdad que hemos empezado una semana un poco movida, ¿no? Todos estamos hablando netamente de los mundiales, pero ayer han sido las votaciones y quiero preguntarles a ustedes si su fin de semana ha sido cargado, movido, el tráfico, ¿cómo han estado? Yo era suplente, segundo suplente. Así que me movilicé desde las 5 de la mañana. Lindo, ¿no? Ni un carro, tráfico fluido. Llegué, de alguna manera apuré a que como ya llegaron todos, ya me podía ir. Y quería llegar a ver la Fórmula 1. Presioné para que a las 7 de la mañana empiece. Y la verdad que estaba en mi casa ya retorno 7:30. La verdad que ya había emitido. Sí, porque estaban los titulares, así que emití mi voto. Y quería ver la Fórmula 1, así que apuré todo lo que pude y ya estuve. Y principalmente sin tráfico porque ayer fue el Día de la Bandera. Exactamente. Y bueno, la verdad es que ojalá que todas las cosas vayan bien. ¿Tú cómo recibiste las votaciones? Y tranquilo, fui a votar, no había nadie, ningún elector, era yo. Solamente yo fui con mi hijito Jonás, que me acompaña siempre, entonces fui con él y ya votamos y todo rápido. Recordaba pues que la primera vez que yo, digamos, pude ser testigo de unas elecciones fue justamente en un mundial, en el año 78. La democracia todavía no se instalaba en el país, pero se realizó una asamblea constituyente en el año de 1978, se realizó un día domingo, y justo ese día Perú jugaba ante Polonia en el mundial, Justo. tiempos aquellos. Claro. ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad, yo, para los que me preguntan a mí seguro por las redes, yo fui a votar y realmente me sorprendí. O sea, agarré quizás un poquito de tráfico por el RIMAC, pero de ahí entré a votar y me demoré 30 segundos. Y eso que yo fui tarde, yo fui 11 de la mañana, más o menos, porque tenía que estar en el diario como a la 1, y no había ni un alma, ni un alma. Yo, bueno, voto con mis hermanos, también están en el padrón y todo, pero no había nadie, a diferencia de la primera vuelta donde la gente se hacía colas largas, se empujaban, el tráfico, la molestia. Ayer ha habido, creo, un marcado ausentismo. Sí. O sea, sí. veía los reportes de televisión ya por la tarde cómo se instaba la gente, pero no cargaba en ningún momento. Yo sobre el mediodía me he movilizado y igual, veía poco, digamos, para mí los micros que pasan por la Avenida Brasil siempre de alguna manera me dan la pauta cómo se mueve, ¿no? Pero veía micros vacíos, entonces me Pero ya sorprendió. después cerraron la Plaza Martín y comenzó un poquito de tráfico, pero ¿sabes qué? También le doy esto al feriado, ¿no? Cuando es feriado la gente pues no va a votar y todo, hay menos micros, menos tráfico, menos todo, ¿no? Y ojalá que sea algo bueno para Perú. Vamos a esperar igual el conteo oficial para ver con qué nos sorprende estas elecciones. Y nos vamos a ir directamente a seguir hablando de Perú, pero esta vez de Perú, la selección peruana que le ganó a Haití, volteándole el partido. De hecho, históricamente no hemos perdido con Haití. Y cuando yo veía la transmisión, unos decían, ¿podremos voltear el partido? ¿Nos irá bien? ¿Será la primera derrota frente a Haití? En el primer tiempo, de hecho, nos costó porque André Carrillo se confunde en dar el pase y por ahí llega el primer gol de Haití. Ellos tuvieron sus minutos, casi cuando después del gol, que
pudieron haber hecho el segundo, no tuvieron más quizás ocasiones, y luego Perú en el segundo tiempo con los cambios le funcionó, y con dos jugadores aliancistas como Renzo Garcés y también como Jairo Vélez pudieron anotar el 2-1 y voltear el partido, y además sumar la primera victoria de la era Mano Meneses, algo que para muchos no cuenta tanto, porque estos amistosos falta para la eliminatoria, falta todavía un montón, y vamos a ver cómo llegan estos jugadores. De hecho, vamos a Para mí hay preguntarles cada uno su opinión. Para mí hay algo que hay que rescatar de Renzo Garcés. Juega en la selección como lo hace en Alianza Lima. O sea, no acusa ningún cambio, nada. Esa jugada que hemos visto de gol lo vemos en la Liga 1. O sea, cuando pasa el ataque se siente como un delantero más, pero sobre todo con la personalidad, y ese es algo muy positivo, ¿no? Creo que es de las apariciones más importantes. Hay que esperar que se vaya consolidando, pero sí considero que fue para él fundamental haber alternado varios partidos con Carlos Zambrano, porque cuando juegas con un experimentado que te va dando la pauta, que te va diciendo, te va indicando acá salir, ¿no? Ya después eso se vuelve, digamos, como un automatismo, pero al principio es fundamental, y acá sí es un jugador que ha desarrollado en base al compañero esa que le tocó tener. Sí, definitivamente, y además la cuota goleadora que tiene en Alianza, porque en Alianza al comienzo veíamos que todos hacían los goles, no solo los delanteros, entonces la cuota goleadora que tiene en Alianza la ha pasado a la selección, y es algo importante, pero previo al rebote que agarra Garcés está el cabezazo de Gruber, ¿no? Exactamente. Que muchos dicen, en los primeros partidos que tuvo fue criticado, que no era algo diferente, ¿no? Pero creo que quizás más partidos con selección le ha ido como que afianzándose un poco, ¿no? Igual atreverse, el cabezazo. De hecho, nos faltan muchos jugadores que lleguen a su mejor nivel y que aparezcan nuevos jugadores, pero también se va viendo que los jugadores que están en la banca de suplentes, bueno, son amistosos para ver qué jugadores tenemos y pueden alternar, ¿no? Todos, no es que son los titulares indiscutibles como se veía antes en las eliminatorias, pero podemos ir también con este jugador, si va a ir de titular, si va a quedarse para las próximas eliminatorias. Y otra cosa que quería hablar, porque también nos vamos a los delanteros, y yo hacía una comparación, bueno, yo misma me hacía la comparación en mi casa viendo el partido. Hace algunos años teníamos a Paolo Guerrero, a Pizarro, siendo los delanteros de la selección peruana, y ahora, y si nos vamos más atrás, tenemos otros delanteros que han hecho muchos goles y eran figuras, pero ahora tenemos a Adrián Ugarriza y a Vidales. Bueno, Vidales que arrancó de titular, y son los delanteros que tenemos, ¿no? O sea, por más que uno diga, pero son quizás de menos nivel que los otros delanteros. Pero no quiero ser aguafiesta, pero no hablemos de cuota goleadora de Pizarro en selección. No, es tan baja como la de Ugarriza. Sí, pero me refiero al realmente, tema... Realmente, a decir verdad, un jugador de trayectoria impecable, pero a nivel de selección sus números eran... Yo no me voy a que es goleador, pero en la selección... Basalo, con ellos puedes pelear en estadística. En selección, a lo que yo iba, en selección es que podías decir, ¿no? Jugadores que vienen de Europa, de jugadores de equipos grandes, ¿no? Pero ahora tenemos jugadores solamente de la Liga 1. Exacto. Pero creo que lo de Pizarro siempre fue muy frustrante, porque lo veíamos anotar golazos en Bayern Múnich, en Werder Bremen, y aquí era un jugador de 3 puntos para abajo, de verdad, en la selección un bodrio. Pero bueno, el tema es que la selección no me gustó realmente en el amistoso. El primer tiempo fue muy malo. El experimento, digamos que fue más saltante, fue poner a André Carrillo como una especie de 6, ¿no? Sí. O sea, Carrillo tiene demasiado fútbol, pero su lentitud hacía el juego bastante previsible, un tanto lento. Ahora, en la jugada del gol, que todos lo critican a Carrillo, yo culpo mucho a Noriega, porque Noriega lo ve marcado, le da el pase y no se muestra. Increíblemente, Noriega cruza el medio campo y lo deja, digamos, de espaldas con marca a Carrillo, sabiendo que la velocidad de Carrillo no es la de antes. O sea, antes Carrillo de pronto podía resolver esas cosas. Sí. Pero bueno, me parece que, bueno, esos amistosos sirven justamente para eso, para resolver muchas cosas, ¿no? Hablabas de la aparición de Garcés, ciertamente Garcés fue de lo mejorcito de la selección. Jairo Vélez también demuestra pues una regularidad que, digamos, ilusiona dentro de lo poco o nada que podemos tener, ¿no?
Y Yotun lamentablemente tiene los años encima, ¿no? Quisiéramos que Yotun tenga años menos para que pueda... Cuando pues, entra se ve la diferencia, pero la edad como que le cuesta, ¿no? Claro. Ahora, va a ser, digamos, en algún momento va a ser interesante cuando se junten en esa misma posición tanto Yotun como Carrillo, que los dos le pueden dar... Para mí, lo que busca de alguna manera Mano Menezes con esa, digamos, con el repliegue de Carrillo, es darle fluidez, es darle salida a la pelota. Mira, no es algo, voy a citar un ejemplo hace 34 años, pero el 92 Iván Bercic en la U lo hacía jugar a Roberto Martínez bien retrasado, para que de alguna manera le asegure el traslado de la pelota. Entonces, hoy parece que no confía en la forma como salen de atrás, y le da ese papel a Carrillo, que por ahora se ve que él se siente muy cómodo en esa posición. Bueno, en Brasil estaba jugando más o menos de esa posición, ya no lo hacen ya correr no, tanto, ya, claro. pues no, porque ya Carrillo no es tan rápido, Ahora, quizás está un poco lento y no tiene continuidad. Hay un tema que realmente incomoda, porque pues cuando algo no es claro incomoda, es el hecho de la ausencia de Tapia en estas convocatorias, ¿no? Porque Renato Tapia es un jugador mundialista, experimentado, que tranquilamente debería estar jugando en la selección. Ahora, por el tema que se haya peleado de con la el Copa presidente, América, ¿no? con Agustín Lozano, un tema pues que no quedó claro, o bueno, de pronto sí, por un tema de dinero. Yo creo que Tapia está en todo su derecho de reclamar, cierto, pero también lo que pedía, pero... Bajo la misma premisa, perdón que te interrumpa, que esté en su derecho a reclamar, también démosle la derecha. O sea, Mano Menezes de repente no le gusta y por eso no lo considera. De acuerdo, es Claro. justamente eso que no queda claro. Pero bueno, lo que creo que es evidente que necesitamos, dentro de lo poquísimo que tenemos, jugadores de experiencia. Tapia es un jugador joven, mundialista, en un puesto donde realmente no tenemos tampoco mayores opciones. Y es que cuando un capitán, ¿no? Un capitán más. Exacto, es una persona que tranquilamente ha demostrado pues, que tiene un gran nivel, ¿no? Por ejemplo, en el amistoso contra Haití entró Pretel, que obviamente hay mucha diferencia entre Pretel y Tapia, y Pretel como que ordenó, ¿no es cierto?, el equipo con su marca, con su actitud. Lo que sí se siente que te aporta mucho Tapia es la doble función, ¿no? Porque digamos, cuando se repliega Perú, él puede pasar a ser un tercer defensor, o cuando tenemos la pelota se suma a la mitad de cancha donde habitualmente lo vemos, ¿no? Pero ese movimiento permanente me parece que es lo que se va a extrañar, porque siempre, digamos, cuando replegamos necesitamos tener mayoría, y con él sumándose a la defensa ya le damos una línea de 5 atrás. Exacto, Claro, es porque... súper preocupante que por un tema ajeno al fútbol pues pasen estas cosas. Sí, porque Renato Tapia muchas veces cuando no ha tenido continuidad en su club y ha sido llamado a la selección, jugaba de central, ¿no? Lo utilizaron una vez de central, bueno, varias veces, ¿no? Sí, varias veces ha jugado de central, ¿no? Pero le encontraron una posición donde, como dices tú, ¿no? Un jugador de más calidad, de más jerarquía y todo, no tenía continuidad, entonces no podía jugar de volante central. Entonces, lo retrocedieron a jugar de central y rendía, o sea, rendía para un Perú más defensivo y todo, y después por el tema ajeno al fútbol que tuvo, no lo volvieron a convocar. De hecho, justo hablando de Renato Tapia, está siendo voceado para ser jugador de River Plate. O sea, imagínate, llega Renato Tapia, si es que llega a Argentina, en el supuesto caso, llega a River Plate y no vas a llamar a un jugador a la selección que esté en River Plate. Claro, porque hasta hoy, Menezes puede decir, es un jugador que no ni siquiera es titular, indiscutible en su equipo, todo. Ahí, no lo puedo seguir. Ya, tiene algún argumento. Yo todavía le doy la consideración a Mano Menezes. No creo que le obligue a no considerar a un jugador. Sería terrible realmente eso, ¿no? O sea. Pero digamos, si en River Plate ya lo tienes, digamos, encima lo tienes cerca, todo, y no lo considera siendo titular, ahí así se podría pensar en otra cosa. Y eso es lo que pedimos nosotros, ¿no? Jugadores que vayan a otras ligas competitivas, que comiencen a salir jugadores, porque prácticamente vemos jugadores que se van 6 meses y vuelven o buscan la opción de préstamo a cualquiera de otros equipos de Perú. Y ahora, eso es lo que Olenka, no... Hay un tema que es inexplicable y que data de hace mucho tiempo. Lo que se dice siempre, jugadores de selección o jugadores de clubes. Justamente Tapia es de esos jugadores de selección, que siempre que ha jugado en cualquier momento siempre ha rendido. Otro jugador que me parece que es de selección, digamos al menos que se esfuerza y trata de dar lo mejor de sí cuando se pone la camiseta, es la Padula, ¿no? Mucha gente dirá, la Padula ya está viejo, está lesionado, no mete goles, está en la tercera, pero creo que la Padula sigue siendo una verdadera opción para el ataque. Pero ahí sí le doy la razón al técnico. O sea, tú ya sabes
lo que te rinde en la Padula. Entonces, igual, por ejemplo, también el mismo argumento es con Tapia. Si estos son partidos de preparación, donde ya tengo la cuota de experimentados, cubierto con Galese, cubierto con Yotún, cubierto con Carrillo, y que necesito probar, ahí sí, porque si mañana fuese, digamos, la Copa América, algo, digamos, válido por los puntos, yo creo que sí apelaría a todos ellos, ¿no? Esperemos que sea así, ¿verdad? El tema es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo falta para la Copa América? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Cuántos años va a tener la Padula? La Padula tiene 36 en este momento. Va a tener 38. Renato Tapia no hay problema. Va a tener 31, 33. No, 33. ¿verdad? Él es categoría 95. Justo el 28 de febrero, el 28 de julio es su cumpleaños. Entonces va a cumplir 31. Va a tener 32 años, cerca a los 33. Es un jugador que sí podría estar en una próxima eliminatoria. Todavía. En una próxima Copa América, seguir, pero el tema de la Padula... Pero el tema de la edad es un poco ya referencial, porque vemos jugadores que con buen cuidado, buena alimentación, o sea, pueden llegar tranquilamente. Hemos jugado con Pablo Guerrero la última eliminatoria, Hasta digamos los que no 41. metió gol, pero bueno. Pero no sé, ahí sí, ver, yo creo que ante la ausencia de opciones, creo que habría que pensar en eso. Que tocas el ejemplo de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero fue considerado, sobre todo, no te olvides que lo operan a la Padula, había muchas, digamos, el abanico era muy corto en ese momento, entonces tenías que echar todavía, digamos, mano de lo que te quedaba de Paolo Guerrero, que todavía estaba jugando en el exterior, que también le daba... Claro. Y era campeón plus. de la Sudamericana, pues, ¿no? Claro, cerca de ese tiempo. Entonces, sí creo que de la Padula, en estos momentos yo no lo... yo no digo de hoy, digo... pensando pues en el inicio de la eliminatoria, quizás se ponga a punto, quizás llegue a Universitario, habría que esperar. Mira, creo que es una buena opción. Esa es una buena opción, porque el tema, la Padula a la U, continuidad, más partidos. Quizás si la U llega a clasificar a un torneo internacional el otro año, va a tener alta competencia en la Copa Libertadores, por más que a los peruanos no les vaya muy bien en competencias internacionales, pero ahí va a tener el ritmo futbolístico que quizás la Padula necesita, porque ahorita, bueno, su equipo no la pasó bien, él no era titular, se lesionó, busca quizás otra opción. Y creo que desde lo mental, Alex Valera, creo que es un jugador que ya no deberíamos mencionarlo de aquí en adelante, sí. Porque me parece que él no desea jugar en la selección, me parece, o sea. O sea, cada vez que es convocado, se lesiona. La última vez, hace unos días, hay que pensar eso realmente. salió lesionado. No queda muy bien, ¿no? Claro, Porque, digamos, salió... no, al menos, a ver, si uno juzga la jugada, para mí no es un golpe que Exacto, yo... Ahora, no estoy en el cuerpo de jugador, simplemente analizando por la televisión, ¿no? Hablando, veía la foto de la Padula y me producía un buen recuerdo de la personalidad de la Padula, porque... Le voy a contar una anécdota de mi época cuando estuve como jefe de la selección, jefe de prensa de la selección, en la época de Reynoso. Veníamos de perder con Bolivia, ahí en La Paz. Ya venían las cosas muy mal aquí, y no había un clima apropiado. Estamos en el aeropuerto del Alto ya para abordar el avión. Estaba sentado yo pensando en la conferencia, ¿no? La que se viene, quién puede dar la cara, momento difícil. Y me llama la Padula un momento y me dice, ¿quién va a ir a la conferencia? No estoy pensando. Voy yo, me dice. Ah, mira. Me dice, me gusta, pues es momento difícil, creo que yo puedo salir a hablar. Quiso dar la cara. Y hubo 2 jugadores que también se mostraron. O sea, en ese momento la predisposición que tuvieron varios jugadores. Creo que todos recordamos a la Padula con su máscara y la cara deshecha, abrazos, tipo Rambo, tirándose de cara con máscara. O sea, creo que esas cosas los memes me hacen ver que es un jugador de selección, o sea, un jugador que tiene esa entrega, más allá del nivel que puede recuperarlo, esperemos que lo recupere. Plastilina, ¿no? Sí, no, le pasaba algo, iba a jugar y otra vez le golpeaba la nariz. Y sin embargo, luego lo comparo con Alex Valera diciendo, no voy a la Copa América por un tema familiar. O sea, me parece increíble, de verdad, ¿no? O sea, realmente increíble que un jugador diga, me golpeé un poquito la espalda, no juego. O sea, esas cosas pues te dicen que ya, o sea, hay algo más de fondo, ¿no? O sea, un tema mental, pienso yo, no sé. Sí, igual con los delanteros que tenemos creo que a los que convoquen no deben desaprovechar la oportunidad y es momento de ver, es momento de observar lo mejor que tenemos en la Liga 1, en las ligas donde está Ugarriza, ¿no? Ugarriza juega en Israel.
Entonces igual debe ser desesperante para el técnico ver que el abanico es tan escaso, Sí. ver que no tienes delanteros, no tienes extremos, Aclarar no un tienes poco, gran porque cosa. hay confusión, ¿no? Israel es Asia porque una vez decían en Europa y juega en Europa, Claro. juega en las ligas, en las competencias europeas por un tema político, ¿no? Exacto. Pero, digamos, es un país situado en Asia. Mira, ahora que ya hemos hablado más o menos del Perú-Haití, nos hemos ido con los jugadores y todo, hoy en un rato más la selección peruana va a jugar con España. Yo justo estoy con la camiseta de España. Que te queda elegante. Dicho sea de paso. Gracias. Pero no porque esté ahorita alentando a España. Yo... Es época mundialista, todo. Claro, todo. yo esta camiseta Claro. para mí es lo más top. Para mí el Mundial de Sudáfrica Es de 2010. la final del mundial, además. Claro. Sí, la Gol de final, Iniesta. el gol de André Iniesta es claro. top. Para mí es el mejor mundial. El mundial que vi más completo todo, donde me dolía la barriga en el colegio para poder ver los partidos. Y me quedé con esta camiseta que justo me la regalaron para mi cumpleaños. Y quise venir para hacer el programa con esta camiseta. Y luego ya cuando estaba viniendo para aquí, me di cuenta, uy, vamos a jugar contra España. Yo estoy acá con la camiseta de España. Ahora, Ay. ese mundial, que lo vimos junto con Coco en un medio de comunicación, para ir en la final, más allá del gol Iniesta, me queda también la tapada fundamental de Casillas. De Casillas. Con el pie muy parecido, digamos, a la de Dibu Martínez, Sí. pero siempre en ese momento, ¿no? Estirándose, digamos, haciendo la del pulpo. La de Robben, ¿no? La de Robben. Claro. Sí, de hecho, ahora vamos a enfrentar a España y ayer, haciendo la edición de El Diario El 10, me puse a buscar las fotos y vi ahí a Paolo Guerrero, bueno, de los últimos encuentros que fue en el 2008, a Paolo Guerrero siendo marcado por Puyol. O sea, de esta misma selección que ganó el Mundial, que vino a enfrentar a Perú, bueno, que se enfrentó a Perú, era prácticamente la mayoría de los que ganaron el Mundial. Y ahora, que con una expectativa muy alta, España nuevamente va a enfrentar a la selección peruana. Era esa selección de España, la última, todavía no tenía, digamos, ningún laurel grande en su trayectoria, ¿no? Porque después recién gana la Eurocopa. Sí, pero Claro. justo en 2008, ¿no? Claro, Ahí 2008, justo. pero es a mitad de año, ¿no? Ujú. En ese momento todavía no había sumado algo importante, ¿no? Pero era una España... Perú le dio la patadita. Pero ¿cómo era, no? Esa España, en relación entre la del 2008 y la del 2010 que gana el Mundial, la diferencia la hacía un hombre. En ese momento estaba Senna, que era un moreno, que era más fuerte al momento de marcar. Brasileño nacionalizado. Brasileño nacionalizado. Y después en el Mundial ya lo juega con Busquets, con Sergio Busquets, Sí. que más pasaba por la posesión de la pelota, por la buena distribución, totalmente características distintas, ¿no? Pero digamos, rodeado por Xavi y por Andrés Iniesta, creo que se la hacía Sí. a Es todos más curioso, fácil. Olenka, te cuento, cuando pues, con Rubén empezábamos a ver fútbol, a España le decían la furia, porque España se caracterizaba justamente por eso, porque tenía jugadores correlones, metedores, y de buen pie en absoluto para nada, ¿no? Pero ese concepto ya cambió, o sea, a España ya no le dicen la furia, ahora es... ¿no? Es el toquecito. Claro, Hace es un muchos equipo años- elegante, exacto. Hace muchos años me acuerdo que César Luis Menotti, el técnico argentino, dijo una frase muy buena, ¿no? Él siempre era muy requerido para los mundiales con sus opiniones. Creo que fue para el 86. Y dice, me gustaría que España tuviera el arte del torero y no la bravura del toro. Cosa que con el tiempo se transformó, ¿no? Sí. Realmente estamos hablando de eso, precisamente. Hoy tienen jugadores de muy buen pie. Y Exacto. ahora vamos a ver cómo creen ustedes que enfrentan. Ahí está. Ahí tenemos solo tuvimos 30 minutos de gloria. Claro. Selección peruana cayó ante la española, que necesitó 2 minutos para voltearnos el partido. Para voltearle el partido. Bueno, a Perú en algunos tiempos hacíamos el gol y terminaban volteándonos los partidos. Claro, Perú ha jugado con España 3 veces. La primera fue en el año de 1960 en el Estadio Nacional, perdimos 3-1, y la segunda justamente es la que vemos en la imagen. Perú pierde 2-1 en un amistoso en el que, como indica el titular, Perú tuvo 30 minutos realmente brillantes. Un toque magistral, parecía por momentos ver el equipo peruano de los 70 y 80 por el toque que realizaba por el extremo derecho con Soto, el izquierdo con Hidalgo, estaba Churliza, estaba pues Carlos Segarra, que jugó muy bien ese partido, Marco Churliza, Solano, Palacios, en fin. Solano es el que mete el gol, ¿no? Exacto, un golazo. Y Perú realmente como que sorprendió a España, que de pronto
quizás no esperaba una actitud tan agresiva de Perú. Luego, lamentablemente, las cosas se pusieron en orden para España, pues, y nos voltearon el partido, ¿no? Tú sabes que ya que hablaba de Carlos Segar, para mí es un jugador injustamente tratado. Siempre le acusaban de pecho frío y para mí de pecho frío no tenía nada. Al contrario, era un jugador que al momento de poner la pierna fuerte la ponía, que colaboraba mucho en la recuperación de pelota. Creo que tenía el estilo que no gusta mucho al hincha, ¿no? O sea, de pronto no era muy habilidoso, un tipo que no te decía guachas, pero que cumplía con las órdenes tácticas. Lo que pasa ¿no? es que la gente lo veía un poco cansino. Exacto. Y de ahí ya pensaba que era pecho frío, pero nada que ver. Mira la cantidad de tarjetas amarillas y rojas que tuvo en su carrera, ¿no? Ahora, ya que hablas del partido del 60, del Perú-España del 60, tiene una marca para el mundo que no puede pasar desapercibido. Alfredo Di Stéfano, considerado entre los top 5 que ha tenido en la historia del fútbol, fue el único partido que juega por la selección española contra Perú. Y ese partido no es, digamos, no es poca cosa. Y en ¿no? el Estadio Nacional, ¿no? Ahí está, en el ahí antiguo, está justamente Alfredo Di Stéfano y ahí está Ángel Uribe, que para los amantes del fútbol es el segundo goleador histórico en Universitario de Deportes. Estamos hablando de Alfredo Di Stéfano, una eminencia del Real Madrid. De hecho, las primeras 5 copas que gana Real Madrid es con él como figura. Y la 6ª edición de la Champions, que no gana Madrid, la gana el AC Milán con Víctor Benítez, un peruano. Y otro punto retro es que Di Stéfano era habitual goleador de la Liga de España, pero en una ocasión lo desplazó un delantero de Zaragoza llamado Juan Seminario, peruano. Del primer peruano que llega a Barcelona. El primer peruano. Exacto, una gloria del fútbol peruano que de pronto no tuvo nunca el marketing necesario, pero bueno, es una gloria de las que hemos tenido en el pasado. Ese look de Alfredo Di Stéfano, digamos, en ese tiempo, el corte de cabello así, le decían corte alemán. Y en el fútbol argentino cantaban a Serrán cómo corre el alemán. Así cantaba el hincha de River Plate. Pero es curioso, uno ve las fotos antiguas y los jugadores parecían dirigentes, eran viejísimos. Sí, no, se veían mayores. Es increíble, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también toda persona, y no te aludo, Coco, pero cuando ya no tiene pelo, siempre queda... Pero Cristiano Ronaldo parece hijo de ese señor, ¿no? Sí, claro. Pero también, ojo, ahí Ángel Uribe está en los 60, estaría por 19 años, era muy joven. 19 años. Claro, no, y ahora se hacen los cortes así. Todos eran viejos, increíble. Porque Ángel Uribe llega a jugar por la U hasta el 72, 73. Exacto, juega la final de... Estamos hablando que es su campeón de América, claro. Claro. ¿No? Claro. Pero ya yéndonos a la actualidad, a lo de más tarde, es como una prueba, ¿no? Y me preocupa quizás cómo venga España, porque en cierta parte a nosotros el partido en el primer tiempo con Haití nos costó. Y si España ya pone un cambio más fuerte, yo creo que quizás las ocasiones que Haití no aprovechó podría terminar en gol para la selección peruana. Yo avisor un amistoso así de trámite muy lento, muy conservador, porque España obviamente va a ensayar. Va a cuidarse también. Sí. Naturalmente, si son los titulares, ¿no es cierto? Van a cuidarse. De pronto, si entran los suplentes, a diferencia de lo de Haití, porque cuando Haití hace cambios, el equipo sintió, ¿no es cierto?, eso, y Perú pudo contrarrestar. Pero difícilmente eso ocurra contra España. Cuando entran los suplentes que van a querer mostrarse, creo que más bien pudiera verse otro partido. Yo me animaría a decirte que de repente España hasta juega con una alineación alterna y sus variantes pueden ser algunos titulares. Pero creo a esta altura, ya el técnico pensando en el debut, este partido ya... Más o menos. Los ensayos previos a un mundial no lo haces en los amistosos, los haces en los entrenamientos con los llamados sparring, cuando llevas una selección juvenil, porque digamos, un juvenil de tu selección no va a ir a chocar con un delantero titular, ¿no? Entonces, eso, hasta los entrenadores protegen eso, ¿no? Pero por eso creo que hoy España jugará con una selección alterna. Vemos que Wesley, por ejemplo, se ha lesionado jugando contra Egipto, el brasileño, y ha tenido que ser desconvocado del Mundial, por ejemplo, ¿no? Creo que todos van a cuidarse Yo creo mucho. que todos van a cuidarse. Y bueno, si es que va parte del equipo titular, no va a entrar con fuerza. Si ya España en su propio entrenamiento, Gavi lo pisó a Rodri, ¿no? Y casi lo lesiona.
se encendieron las alarmas ayer, yo creo que no van a correr tanto riesgo, enfrentarán a Perú y luego ya pondrán todo para el Mundial, pero lo de nosotros es seguir viendo jugadores, ¿no? O Sí, sea, eso. seguir viendo a ver los que fueron suplentes, van a ingresar, ver a este chico de Melgar que tiene cara de niño, pero no es tan juvenil, o sea, ya tiene 19 años, Segarra. Matías Segarra. Matías Segarra. Segarra. El tema que aquí, Olenka, es que en el Perú lamentablemente seguimos viendo como niños a jugadores de 19 años, cuando vemos que Yamal es la superestrella de España. Sí. Empezó jugando a los 16, a los 17 se consolida, ahora llega al Mundial ya como un jugador llamado a ser estrella con 18 años. Aquí un jugador de 16 años, si no tiene plata, pues no va a jugar nunca. Si su padre Sí. no tiene para pagarle la prueba o no tiene para, digamos, corromper al técnico de turno, difícilmente va a poder trascender. Lamentablemente es la realidad nuestra, ¿no? Discrepo totalmente. Yo no creo que exista un técnico que deje de lado a un crack porque no le pagaron y No. va a perder partido. No hay. Yo diría depende, ¿ah? ¿Tú crees que a O sea, los muy Sotila, buenos- a Sotila, Chorriano Palacios, no, son casos excepcionales. a Cubilla lo van Son- a dejar de lado porque No, le son pagaban monstruos, para que pues. juegue Rubén Marrufo? Son los No, monstruos, son los monstruos. No, No, quizás- tenemos esos Ah, monstruos. pero- No, es que no salen tantos jugadores. Yo tengo una hipótesis o una duda en el tema de, porque cuando uno es niño, yo que tengo un hijo de 7 años y que quizás tú también, podemos decir, los niños cuando empiezan a jugar, todos quieren ser delanteros, todos quieren meter los goles. Rubén quiere ser arquero, creo. Sí. cuando era ¿Sí? niño. Bueno, Pero era, ¿sabes por es qué? una excepción, Sí, ¿no? ¿sabes por qué? Porque siempre decía, nadie te da indicaciones, tú llevas tu propia ropa. Así Sí. que ya, ese nada. Que no haya gol nada más. Claro, No, pero claro. a lo que yo me refiero es que todos quieren ser delanteros, pero cuando ya están en las menores, entrenando ya, terminan siendo laterales, terminan siendo centrales, volantes y todo, pero no generamos o no ayudamos a que salgan más delanteros. Porque en las divisiones menores, en la Liga 3, ahorita nada más que ha sido el clásico, no hemos visto ningún jugador que sea desequilibrante, así, ¿no? Que se lleve a uno, a otro, que patee directo al arco. Eso es lo que más preocupa y lo que se ve reflejado ahora en la selección. El último gran delantero, digamos, de la liga local es Valera, que empezó jugando fútbol playa. Y Es sin una realidad menores. triste, exacto. Ese es, digamos, lo más preocupante, ¿no? Que sin fundamentos trabajados desde pequeño haya podido destacar. Sin duda, hay méritos de él, pero Por supuesto. también preocupa en que no haya habido gente con fundamentos que puedan tener esa explosión en la parte más alta de la liga, ¿no? O sea, ahí es, digamos, ese desfase es lo que de alguna manera nos hace mirar las pocas alternativas que tenemos en ataque hoy en día. Sí, realmente lo que dice Solenka es grave, ¿no? O sea, de que los clubes, digamos, no puedan, digamos, mostrar delanteros, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que, digamos, Universitario, por ejemplo, que es el equipo tricampeón actualmente, pues no haya podido, digamos, poner en vitrina algún jugador de sus canteras. Hace tiempo que la U no hace eso, por ejemplo, ¿no? Poner Sí, jugadores y jóvenes. hay nombres que no los he podido ver, ¿no? Pero, por ejemplo, me hablaron del hijo de Camioneta Olivares. Por ejemplo. Claro, de un Que me muchacho- parece un buen proyecto. Claro. Pero No, ya no, eso no. va hace 2 años que lo vieron en Exacto, reserva, claro. más o menos. Pero también, ojo, y acá digo, se habla mucho de la frase que el futbolista peruano demora en madurar, y yo no creo que sea así, sino yo creo que demora en formarse. ¿Por qué? Porque como los trabajos de menores no es tan bueno, recién en la primera división terminas aprendiendo todos los Claro. fundamentos. Entonces, ahí está esa demora, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto muchachos, ¿no? A ver, con nombre propio, el hijo de Diego Rebagliati, en los torneos de menores, hacía todos los goles. Sí. En Sporting Cristal tenía Era goleador de 150 goles, por lo menos. Ha pasado, ya debe tener que 7 años en primera, 5 años en primera, y no de Ya sumar no 5 juega, goles. creo, ¿no? Sí. O ya dejó de repente. Porque ¿no? está en un podcast también, no sé Claro. si seguirá jugando. Claro. Entonces, digamos, eso también habla que tampoco estamos siendo muy buenos en lo que es la fase de la formación de jugadores, ¿no? Ahora vamos a hacer una dinámica de la mejor selección peruana versus España. Vamos a
vamos a darle las opciones. A ver. A Que ver, vamos. tenemos en arqueros. De entre los tres, o sea, de los dos primeros amistosos más la actual Ajá, selección, ¿no es cierto? sí. Ok. Tenemos en arqueros a Óscar Ibáñez, Leao Butrón y Pedro Galese. ¿Con cuál se quedan? Pedro Galese. Pedro Galese. Las estadísticas para mí son contundentes. Pedro Galese, el mejor arquero peruano. Ahora, Óscar Ibáñez es un gran arquero, pero siempre me pareció que tenía algunas deficiencias, por ejemplo, el juego aéreo, ¿no? Pienso que Galese es un arquero completo. O sea, te quedas con Galese. Con Galese. Galese, Sí, Galese. yo también Galese. Ahora, el lateral izquierdo. Tenemos a Martín Hidalgo, al Chicho Salas y a Marco López. ¿Cuál de los tres, Rubén? Creo el mejor Martín Hidalgo que pasó por el India y por el gremio de Brasil. Bueno. Ojo, uno dice, no, por ejemplo, que en Brasil no pueden haber país donde ha producido grandes laterales izquierdos y podemos numerarlos para que lo hayan considerado 2 veces en equipos titular en equipos, debe haber tenido un mérito para, Sí, por su ¿no? parte. Hidalgo anotó un par de goles importantes en la Copa América del 97. Le anotó a Uruguay y le anotó a Argentina, ambos en triunfos importantes. Y en el amistoso ante España disparó un remate que dio en el poste, además, ¿no? Se vio un delantero que tenía un buen remate, ¿sí? De pronto la marca no era lo suyo, pero sí, me quedo con Hidalgo igual. Ya, bueno, yo también, por las estadísticas. Y vamos con el lateral derecho. Está Solano, Rebocio y Oliver Son. A Rebocio ahí habrá juego improvisado. Claro. O habrá juego con 3 y el tirado por la derecha. Pero Ñol ahí no tiene, creo que no admite discusión. ¿Ah? Si un tal Maradona te dijo maestrito, ya no hay discusión. Ya, claro, Solano queda. Ahí estamos coincidiendo en todo, Sí, hoy. Vamos a ver. Hemos Ahí- comenzado tranqui. Por ahí discrepamos, ahorita peleamos, ¿no? Sí, ahora vamos con las defensas centrales. Aquí van a escoger dos, ¿ah? Renzo Garcés, Carlos Segarra, Alberto Mudo Rodríguez, Miguel Araujo y Walter Vilches. Ahí Segarra no, Segarra Claro. tiene que pasar la mitad de cancha. Ajá. Está el Mudo Rodríguez, Walter Vilches y ¿quién más? El Mudo, Araujo y Renzo Garcés. Yo pongo al Mudo con Dos. cualquiera y va a jugar. Sí. El Mudo, sí. El Mudo con sí. cualquiera y a Perú. Ahí está volvemos solucionado. al tema selección de los jugadores que son de selección. Porque el Mudo seleccionaba en todo lugar. Llegaba a la selección y jugaba como si hubiera tenido... Ricardo Gareca 50 ha confesado partidos. que el tipo ni siquiera entrenaba. O sea, ni Sí. siquiera entrenaba bien. Ahora, o sea, pero eso también, digamos, por un lado como peruano, bien por lo del Mudo Rodríguez. Pero si uno, a ver, sitúate en el hincha del Junior de Barranquilla. Sí. O sea, digamos, él puede, entre comillas, declararlo persona no grata al Mudo, porque Al el Mudo. Mudo, entre febrero y el Mundial, creo que se la pasó entrenando sin jugar para llegar al Mundial, torneo. claro. No, claro. Entonces, digamos, a un club que le paga el sueldo, no fue una actitud muy buena como profesional. el Muy hincha de la U profesional. tampoco lo recuerda demasiado al No. Mudo. Se pasó por la U, pero bueno, en selección No, impecable, en ¿no? Y selección entonces impecable. el Mudo y con cualquiera. Garcés, tenemos a Araujo y Vilches. ¿Alguna otra opción? Yo lo pondría a Rebocio, que lo pusieron inicialmente de marcador, Sí. pero bueno, de entre las opciones yo lo pongo con Garcés, pues ahorita, ¿no? Sí, por el momento, ¿no? Sí. Por ahí le daría por un aprecio personal al Coco Araujo. Desde el Coco Araujo te le pongo ahí A ver, tenemos en el medio campo o si es Miguel Araujo, es Miguel Araujo. Miguel Araujo. Miguel Araujo. Miguel Araujo. Sí, bueno, la opción, yo también me pondría el Mudo y Araujo, porque lo de Garcés todavía un poquito más y ya podría ir, ¿no? Con el Mudo. Después tenemos en el medio campo, ahí van a escoger 3. A Churliza, Juan Jayo, Rainer Torres, a Jairo Concha y Yosimar Yotun. Jayo y Yotun, para mí, fijos. ¿Y quién sería el tercero? Buena. Churliza, Jairo Concha, Rainer. Churliza fue un jugador de club y no fue mucho de selección. No, un partido con España sí me acuerdo que juega bien Churliza, pero no en el balance de selección no ha sido muy bueno. Lo de Reiner Torres tampoco, me acuerdo grandes partidos de la selección. Digamos, por la interrogación que le podría dar el beneficio a Concha, ¿no? A Concha. Pero Jayo y Yotun para mí son Exacto, yo intocables. digo Jayo y Yotun, igual lo pongo a Churliza, ¿no? Por el trajín que siempre tuvo, ¿no? A Churliza. Bueno, ya
No, a mí me hace como que Jairo en selección todavía no ha demostrado mucho. Bueno, sería... Sí, está todavía al debe. Todavía le falta, ¿no? Yotun, Jairo y... no sé, ahí estoy en duda. Pero ustedes también, el próximo programa van a poder opinar con nosotros quién será el 11 ideal que más te guste, los jugadores que vamos a tener ahí para que adivinen, entre otras dinámicas más que vamos a hacer para que ustedes estén interactuando con nosotros. Igual vamos a ir con el extremo izquierdo y ahí tenemos a Joao Grimaldo, Daniel Chávez y Andrés Mendoza. Andrés Mendoza, criticado y todo de los tres, todavía les doy a Andrés Mendoza. Andrés Mendoza. Sí. No, Mendoza tenía gol, fallaba goles, pero tenía golazos, tenía. entonces... Aparte una potencia tenía. Es insólito que lo recuerden más por una fallo. situación que falla ante Ecuador, en la que además Perú ya estaba prácticamente eliminado, que lo culpen de Ahí está, por ejemplo, de ¿por qué algo, no sí. recuerdan el gol que le hace a Paraguay en el inicio del eliminatorio del 2003? La hora que Claro. cuando corre y estábamos en la redacción del Libro y lo arriesgamos como si fuera Es un caballo. caballo de carrera, pura Claro, sangre, la sí, gente sí. gritaba como cuando ves la carrera de caballo. Hay pero un ¿qué par tal de trote? golazos que recomiendo ver si no lo recuerdan, es que le anota a Ecuador en un partido que Perú cae 5-1, pero él mete un golazo. Claro. Y luego en Chile, cuando Perú pierde 2-1, él también anota un muy buen gol de zurda. Entonces, creo que Mendoza es cerrado ahí. Sí. En esa selección. Cerrado ahí, Mendoza. Una Creo que ahí buena también trayectoria también ha coincidimos. tenido Andrés, ¿ah? Sí, en el Brujas, ¿no? Extremo derecho, Jorge Soto, Jairo Vélez y Henry Quinteros. Jorge Soto, Sí, tipo que Soto. tenía recorrido, tenía gol, tenía... Claro, porque acá el tema Todo. Jairo Vélez tiene pocos partidos, Sí, son exacto. amistosos, ¿no? Bueno, los tres, Jorge Soto. Y en delanteros tenemos acá a Alex Valera, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Yo me quedo con Paolo Guerrero. No conozco a los demás, solamente Paolo. Lo que he mencionado, no sé quién es. No, Paolo, Paolo, definitivamente. cerrado Paolo. José Y Paolo esa Guerrero. fue la dinámica que hemos hecho, la mejor selección peruana dentro de todos los que han enfrentado ya a Y estuvieron de España. entrenadores, si hacemos la trivia con los entrenadores, sería Autori, Chemo y Menezes. Ahora Menezes, sí. Claro, Creo que, digamos, Menezes, que ha dirigido selección, está por encima de los dos. sí, no, el Por proceso. trayectoria. Ha dirigido selección brasileña. Solo por trayectoria hasta el momento, Claro. sí. Sí, bueno, ahora esperemos que le vaya bien a la selección peruana, que siga sumando victorias, porque eso es lo que le gusta al hincha peruano. Venimos a ¿no? dar un vaticinio del resultado, Lenka. No, yo la verdad no doy score, porque siempre que doy un score pasa lo contrario, terminan perdiendo, así que mejor no. Yo digo 2-0 España. Nunca nos ha goleado, espero que no nos siga, Espero que nos esta golee. no sea la Entonces, primera vez. Siempre ha sido 2-1, 2-1 y 3-1 3-1 la primera, no nos han la primera goleado. vez, Entonces, ¿no? siguiendo esa... Pero no hay victorias. no. Tres Pero partidos, está tres derrotas. pasando como que las selecciones mundialistas no están ganando partidos o están empatando. No sería un Claro. buen negocio el empate por ahí. Sí, un buen Sería aliciente, excelente, ¿no? Pero por igual, supuesto. creo que en lo normal del partido debería ganar España. Claro. Sí. Y lamentablemente no veo Perú... No veo a Perú haciéndole un gol a España, lamentablemente, ¿no? Porque sin delantero es difícil anotar Eso. goles, entonces... Otro de Garcés, por ahí, no Claro, sé, o sea. un remate fuerte. ¿Quién dice algo. que hoy se destapa Johnny Vidales? El goleador del rojinegro. Caso curioso que un delantero con 30 y tantos años, ¿no? Aparezca en la selección, debute y... Y meta ¿No gol. es cierto? Y de titular, claro, o sea... Claro. Lo que pasa es que también, digamos, ha habido nombres que han ido, digamos, lo que hablábamos, ¿no? Paolo Guerrero, por su buen momento, mérito de él, también ha opacado a varios porque tampoco le alcanzaba para desplazar a Paolo Guerrero, ¿no? Eso también. Digamos, lo que se entiende es que si un jugador llega a tantos años siendo titular, no es porque el entrenador tenga las preferencias, no porque el que viene atrás no lo ha desplazado todavía, ¿no? Porque insisto, nadie es loco de dejar al que te asegura gol simplemente por mantener un hombre. Porque en el un caso del amigo. arco, Pedro Galese ya tiene 11 años, creo, como titular de la selección, ¿no? Claro. Claro. Y debería tener 15 y normal, no pasa nada, creo. Sí, tranquilamente. Y creo que él puede, a ver, si analizamos, por lo menos un año más va a tener, o sea, 26, 27, como a mirar ahorita el panorama sigue siendo ¿Y titular. a quién ves como el posible reemplazante, no sucesor, digamos la palabra tal vez no sea esa, pero un reemplazante que pueda tener Galese? ¿A quién ves tú con mayor Mira, a ver, posición? Duarte,
Cuando lo vi recién me parecía con una buena proyección. De ahí estuvo 2 años sin jugar, en Alianza ha vuelto a consolidarse. Es una opción. Después de alguien que se ha quedado, digamos, y hubo un gol que le pasó la factura a Renato Solís, me parecía un jugador Que por ahí interesante, tenía opción, sí, ¿no? pero Sí. de ahí se fue quedando, ¿no? Y vamos a ver Romero, pero a ver qué le rinde a la 1, porque, digamos, me pareció que este año se dio muy fácil, entre comillas, se dio el titularato frente a Vargas. Sí, no, o sea, no había tenido por ahí algunos errores, pero no terminaron en gol y Vargas terminó siendo el arquero titular. Para cerrar, tu score 2-0. ¿El tuyo, Rubén? 1-0. 1-0. Yo, empate. Ojalá aciertes, ¿ah? Ojalá. No me gusta dar score, ya les digo, pero un empate. Ojalá que le vaya bien a la selección peruana y de verdad quiero invitarlos a todos ustedes a que se conecten el día miércoles a las a las 11 de la mañana para que puedan estar aquí con nosotros hablando de lo que sucedió con Perú, cómo es el inicio del Mundial, qué selección es la que tú crees que va a ganar este año y además muchísimas novedades más y dinámicas para que puedan compartir con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Quiero pedir a producción, a ver si hablamos del Mundial. A ver, si tiene 3 canciones, ¿no? Para ahí, ¿no? Ay, 3 sí, canciones, sí, ¿no? Por sí. ejemplo, a ver, la de Italia 90, Verano Italiano, que para mí es espectacular. Y ya para, digamos, la Copa de la Vida, que fue cuando cambia por completo la de Ricky Martin, y digamos la de Waka Waka, la de Shakira, La de ¿no? Que fue Shakira, la más sí, comercial, ¿no? Ya para que la gente por ahí Sí. elija, ¿no? Sí, porque eso está bien. Eso y también las mascotas de los mundiales, ¿no? Porque por ahí muchos se quedan casi con naranjito. No, yo soy después- naranjito, lover, no, tenía 12 años, compré todo lo que podía. Sakumi, el fantasmita, Claro. todo lo que hay para las mascotas del mundial. Coco, ¿tienes algo que decirnos antes de Que irnos? el mundial siempre es una fiesta para todos, ¿no? Debería ser así. Esperemos pues que todo vaya por el cauce normal y bueno, y que veamos buen fútbol. Eso. Eso, sobre todo. Buen fútbol, buenos goles y que se rompan malas rachas y que vamos a ver quién es el mejor en un mes aproximadamente. Voy a traer una camiseta retro para el próximo programa. Ahí ya quedamos atentos. De arquero, ya Traigamos uno. Sí, sí, sí. Una gloriosa. De campeón mundial, De además. campeón mundial, sí. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Chao.